Bienvenidos a un lugar donde la realidad se retuerce y lo imposible cobra vida. Lo que estás a punto de escuchar ha marcado a quienes se atrevieron a escuchar. Así que suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Ahora sí, apaga las luces, sube el volumen y prepárate. Antes de contarles lo que me pasó durante esos meses trabajando de noche, quiero que entiendan algo. Los turnos nocturnos cambian a las personas de maneras que uno no imagina. Tu cuerpo se acostumbra a vivir al revés del resto del mundo. Tu mente se vuelve más sensible a cosas que durante el día parecerían normales y empiezas a notar detalles que otros simplemente no ven. No es que te vuelvas loco, es que tu percepción se agudiza de una forma extraña. Por eso, cuando les cuente lo que viví, no piensen que estoy inventando nada. Todo lo que van a escuchar pasó exactamente como se los voy a relatar. Mi nombre es Carlos Eduardo Mendoza. Tengo 32 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Hace 2 años conseguí trabajo como vigilante nocturno en una empresa de productos químicos que está en la zona industrial de la ciudad. El trabajo no era complicado, solo tenía que hacer rondas cada 2 horas por las instalaciones, revisar que las puertas estuvieran bien cerradas, que no hubiera movimientos extraños en las cámaras de seguridad y mantener un registro de todo en una bitácora. El horario era de 10 de la noche a 6 de la mañana, de lunes a viernes. Al principio todo parecía perfecto. El sueldo era bueno, mejor que otros trabajos que había tenido, y la empresa se veía seria y bien organizada. Las instalaciones eran grandes, con varios edificios conectados por pasillos largos, bodegas enormes llenas de contenedores con químicos, y una oficina administrativa que durante el día estaba llena de gente, pero que por las noches quedaba completamente vacía. La única compañía que tenía era don Aurelio, el otro vigilante que trabajaba los fines de semana y que me ayudó durante mi primera semana para enseñarme todo el proceso. Don Aurelio era un hombre mayor, de unos 60 años, que llevaba trabajando ahí desde que la empresa se había establecido, hacía más de 15 años. Era tranquilo, hablaba poco, pero se notaba que conocía cada rincón de ese lugar como si fuera su propia casa. Durante esos primeros días me enseñó las rutas que tenía que seguir, me explicó cómo funcionaba el sistema de cámaras y me dio algunos consejos prácticos sobre el trabajo. Recuerdo que una de las primeras cosas que me dijo fue: «Este lugar tiene sus propios sonidos, Carlos. Al principio te van a parecer raros, pero te acostumbras. Los tubos se expanden con el calor del día y se contraen en la noche. Las máquinas de aire acondicionado se prenden y se apagan solas. Y a veces el viento hace que las láminas del techo suenen como si alguien estuviera caminando arriba. No te asustes por eso, es normal». Tenía razón. Los primeros días cada ruido me ponía nervioso. El lugar era tan grande y tan silencioso que cualquier sonido se amplificaba de una manera increíble. Escuchaba pasos donde no había nadie, puertas que parecían abrirse y cerrarse, y crujidos que venían de todas partes. Pero como me había dicho don Aurelio, después de una semana ya me había acostumbrado a la mayoría de esos sonidos. Mi rutina era siempre la misma. Llegaba a las 10 de la noche, me cambiaba el uniforme en una pequeña oficina que tenía la empresa para los vigilantes, revisaba que todas las cámaras estuvieran funcionando bien, y empezaba mi primera ronda a las 10:30. La ronda completa me tomaba aproximadamente 1 hora, porque tenía que caminar por todos los edificios, revisar todas las puertas y anotar cualquier cosa fuera de lo normal en la bitácora. Después regresaba a la oficina, donde tenía un escritorio con las pantallas de las cámaras, y me quedaba ahí hasta la siguiente ronda a las 12:30 de la noche. Así seguía hasta completar mis 4 rondas de la noche: 10:30, 12:30, 2:30 y 4:30 de la mañana. Entre ronda y ronda, me quedaba en la oficina leyendo, viendo las cámaras o a veces hasta estudiando, porque estaba tomando un curso de computación los sábados. Las primeras semanas todo fue completamente normal, no pasó nada raro, no vi nada extraño, y empezaba a sentirme cómodo con el trabajo. Me gustaba la tranquilidad, me gustaba tener tiempo para leer, y el sueldo me alcanzaba muy bien para mis gastos. Incluso pensé que había encontrado el trabajo perfecto para mí, pero todo cambió una noche de martes, a finales de mi segundo mes trabajando ahí. Esa noche iba a ser diferente a todas las demás.
aunque yo no lo sabía todavía. Era una noche normal, sin lluvia, sin viento fuerte, sin nada que me hiciera pensar que algo fuera a pasar. Llegué a las 10 como siempre. Me cambié, revisé las cámaras y salí a hacer mi primera ronda. Todo iba normal hasta que llegué al edificio número 3, que era una de las bodegas más grandes. Cuando entré algo se sintió diferente. No puedo explicar exactamente qué era, pero el aire se sentía más pesado, como si hubiera más humedad de lo normal. Los sonidos también eran distintos. En lugar de los crujidos normales que ya conocía, había un silencio muy profundo, como si todos los ruidos habituales hubieran desaparecido de repente. Caminé por el pasillo principal de la bodega, alumbrando con mi lámpara los contenedores que estaban apilados hasta el techo. Todo parecía estar en orden, pero esa sensación rara no se me quitaba. Era como si alguien me estuviera observando, aunque sabía perfectamente que estaba solo. Revisé mi reloj, eran las 11:10 de la noche. Tenía que terminar la ronda rápido para estar de regreso en la oficina a las 11:30. Fue entonces cuando escuché el primer sonido extraño. Venía desde el fondo de la bodega, desde una zona donde normalmente no iba porque solo había contenedores vacíos apilados. Era un sonido como de algo que se arrastraba por el suelo. Despacio, muy despacio. Me detuve y puse atención. El sonido se repitió 2 veces más, siempre igual, como si algo pesado se estuviera moviendo por el piso de concreto. Decidí ir a investigar. Caminé hacia el fondo de la bodega, alumbrando con la lámpara todos los rincones. No encontré nada. Los contenedores estaban en su lugar. No había nada en el suelo que pudiera haberse caído, y no se veía ningún animal que pudiera haber hecho ese ruido, pero la sensación de que me estaban observando se hacía cada vez más fuerte. Terminé esa primera ronda más rápido de lo normal y regresé a la oficina. Me senté frente a las pantallas de las cámaras y revisé todas las que correspondían al edificio número 3. No se veía nada raro. Pensé que tal vez había sido mi imaginación, o que algún contenedor se había asentado un poco por el peso. Estas cosas pasan todo el tiempo en las bodegas. Pero durante la segunda ronda, a las 12:30, volví a escuchar el mismo sonido en el mismo lugar. Esta vez estaba más preparado, así que me acerqué más rápido y con más cuidado. El sonido se detuvo en cuanto me acerqué, como si lo que fuera que lo estuviera haciendo hubiera notado que yo venía. Eso me puso más nervioso que la primera vez, porque confirmaba que no era algo mecánico o normal. Revisé otra vez toda la zona. Moví algunos contenedores pequeños para ver si había algo detrás, y hasta revisé si no había alguna tubería rota que pudiera estar goteando. Nada. Todo estaba exactamente igual que siempre, pero cuando salí de la bodega, sentí claramente que algo me siguió hasta la puerta. No vi nada, no escuché pasos, pero había una presencia detrás de mí que me hacía querer caminar más rápido. De regreso en la oficina, decidí revisar todas las cámaras con más cuidado. Pasé los videos de las últimas 2 horas en cámara rápida, buscando cualquier movimiento extraño. No encontré nada fuera de lo normal. Solo me veía a mí mismo haciendo las rondas, y todo lo demás se veía completamente normal. Pensé en llamar a don Aurelio para preguntarle si alguna vez había escuchado algo raro en el edificio 3, pero eran las 2 de la mañana, y no quería despertarlo por algo que tal vez no era nada. Decidí esperar hasta el día siguiente para hablar con él. La tercera ronda, a las 2:30, fue la más extraña hasta ese momento. Cuando llegué al edificio 3, la puerta principal estaba entreabierta. Eso me alarmó inmediatamente, porque yo siempre reviso que todas las puertas queden bien cerradas al terminar cada ronda. Revisé mi bitácora para estar seguro, y efectivamente, había notado que la puerta del edificio 3 había quedado bien cerrada después de la segunda ronda. Entré con mucho cuidado, alumbrando hacia todos lados. La bodega se veía igual que siempre, pero había algo diferente en el aire. Un olor que no había notado antes, como a humedad vieja mezclada con algo químico que no pude identificar. No era un olor fuerte, pero era muy distinto a lo que normalmente olía ahí. Caminé por todo el edificio, revisando cada rincón, cada pasillo entre los contenedores, cada espacio donde alguien se pudiera esconder. No encontré a nadie, pero cuando llegué al fondo de la bodega, al mismo lugar donde había escuchado el sonido las veces anteriores, vi algo que me hizo sentir un frío en todo el cuerpo. En el piso había una marca. No era una marca vieja, sino algo reciente.
Parecía como si algo pesado se hubiera arrastrado por el concreto, dejando una línea de unos 3 metros de largo. La marca empezaba desde donde estaban los contenedores vacíos y se extendía hacia el centro de la bodega, donde terminaba abruptamente, como si lo que sea que la hubiera hecho hubiera simplemente desaparecido. Me arrodillé para examinar la marca más de cerca. El concreto se veía raspado, como si algo con mucho peso se hubiera movido lentamente por ahí. Pero lo más raro era que la marca se veía húmeda, aunque el resto del piso estaba completamente seco. Toqué la marca con el dedo. Estaba fría y se sentía pegajosa. En ese momento escuché pasos. No eran los crujidos normales del edificio, sino pasos claros, como de botas pesadas caminando despacio por el concreto. Venían desde la entrada de la bodega, desde donde yo había entrado. Me quedé completamente inmóvil, con el corazón latiéndome tan fuerte que estaba seguro de que se podía escuchar en todo el edificio. Los pasos se detuvieron justo en la entrada de la zona donde yo estaba. Conté hasta 10, esperando escuchar algo más, pero no hubo ningún otro sonido. Cuando finalmente me armé de valor para voltear hacia donde habían venido los pasos, no había nada. La bodega estaba tan vacía como siempre. Salí de ahí más rápido de lo que jamás había caminado en mi vida. Revisé que la puerta quedara bien cerrada. Le puse el candado que normalmente no usábamos y regresé corriendo a la oficina. Inmediatamente revisé todas las cámaras que cubrían el edificio 3. En las pantallas no se veía absolutamente nada, ni la puerta abierta, ni la marca en el piso, ni nada que indicara que algo hubiera pasado ahí. Eso fue lo que más me asustó. No era que las cámaras no hubieran grabado a alguna persona o animal, era que no habían grabado nada de lo que yo acababa de ver y experimentar. Era como si hubiera dos realidades, diferentes, la que yo estaba viviendo y la que mostraban las cámaras. Me quedé despierto el resto de la noche, revisando las pantallas cada 5 minutos. No hice la última ronda a las 4:30. No me atreví. En lugar de eso, me quedé en la oficina hasta las 6 de la mañana, cuando llegó el vigilante del turno de día. Cuando le entregué la bitácora, no sabía qué escribir sobre lo que había pasado. ¿Cómo iba a notar que había escuchado sonidos extraños, que había encontrado una marca misteriosa y que había escuchado pasos cuando las cámaras no mostraban nada? Me iban a pensar que estaba loco. Al final solo escribí: rondas realizadas normalmente. Todo en orden. Esa mañana no pude dormir. Me quedé despierto pensando en todo lo que había pasado, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez había sido el cansancio, tal vez mi mente me había jugado una broma por trabajar tantas noches seguidas, pero en el fondo sabía que todo lo que había visto y escuchado había sido real. Por la tarde llamé a don Aurelio. Le pregunté si alguna vez había notado algo raro en el edificio 3, tratando de sonar casual, como si solo fuera curiosidad. Hubo un silencio largo del otro lado del teléfono antes de que me contestara. ¿Por qué me preguntas eso, Carlos? Le conté todo lo que había pasado, esperando que me dijera que había sido mi imaginación, pero su respuesta me dejó helado. Yo por eso ya no hago rondas en el edificio 3 después de las 2 de la mañana. Llevo años evitando ese lugar en las madrugadas. Sus palabras me confirmaron que no estaba loco, pero al mismo tiempo me llenaron de un miedo que no había sentido nunca. Le supliqué que me contara más, que me explicara qué había visto o escuchado él. Don Aurelio suspiró profundo antes de empezar a hablar. Mira, Carlos, yo no sé qué es lo que pasa en ese lugar, pero llevo más de 10 años notando cosas raras. Al principio pensé que era mi imaginación, como tú, pero con el tiempo me di cuenta de que había algo ahí que no debería estar. Sonidos, movimientos, olores extraños, y siempre en la misma zona, siempre en el fondo de la bodega. Me contó que él también había encontrado marcas en el piso varias veces, siempre en el mismo lugar, siempre diferentes pero con la misma apariencia de algo pesado que se había arrastrado. Me dijo que una vez había visto algo moverse entre los contenedores, como una sombra grande que se desplazaba sin hacer ruido, pero que cuando fue a investigar, no encontró nada. Lo más raro, me dijo, es que las cámaras nunca graban nada. Es como si lo que pasa ahí no existiera para las máquinas, solo para nosotros. Le pregunté si le había contado a alguien más, si había hablado con los supervisores o con los dueños de la empresa. Me explicó que una vez hace varios años le había mencionado algo al gerente de seguridad, pero que éste le había dicho que seguramente era su imaginación y que mejor se concentrara en hacer bien su trabajo.
Desde entonces decidí que era mejor no decir nada. Al fin y al cabo, lo que sea que esté ahí no nos ha hecho daño, solo está ahí. Y mientras uno no se meta con ello, no pasa nada grave. Esa conversación me tranquilizó un poco, pero también me llenó de más preguntas. ¿Qué era lo que estaba en ese edificio? ¿Desde cuándo estaba ahí? ¿Por qué solo se manifestaba en las madrugadas? Esa noche regresé al trabajo con más miedo que nunca, pero también con más curiosidad. Sabía que no estaba loco, que don Aurelio había visto las mismas cosas que yo, pero al mismo tiempo tenía que seguir haciendo mi trabajo. No podía simplemente evitar el edificio 3 como él había hecho, porque eso significaría no cumplir con mis responsabilidades. Decidí hacer un experimento. En lugar de evitar el edificio, iba a observarlo más de cerca. Iba a tratar de entender qué era lo que pasaba ahí. Llevé una cámara pequeña que tenía en casa, de esas que se usan para grabar videos, pensando que tal vez podría captar algo que las cámaras de seguridad no podían ver. La primera ronda de esa noche fue normal. El edificio 3 se veía tranquilo, sin sonidos raros, sin olores extraños, pero pude sentir esa presencia otra vez, como si algo me estuviera observando desde las sombras entre los contenedores. Esta vez no me asusté tanto. En lugar de salir corriendo, me quedé parado en el centro de la bodega y hablé en voz alta. Si hay alguien ahí, si hay algo ahí, yo no les voy a hacer daño. Solo estoy haciendo mi trabajo. No quiero problemas con ustedes. Se escuchó un eco extraño cuando terminé de hablar, como si mis palabras hubieran rebotado en algo que no debería estar ahí. Pero no pasó nada más. Terminé la ronda y regresé a la oficina. Durante la segunda ronda, a las 12:30, las cosas empezaron a ponerse más intensas. Cuando entré al edificio 3, inmediatamente noté que el aire estaba más frío que en el resto de los edificios. No era una diferencia pequeña. Era como si hubiera entrado a un refrigerador. También había más de ese olor raro que había notado la noche anterior, más fuerte y más concentrado en la zona del fondo. Caminé despacio hacia el fondo de la bodega, grabando todo con mi cámara pequeña. Cuando llegué al lugar donde había visto la marca la noche anterior, había otra marca nueva. Esta era más larga y más profunda que la anterior, y también estaba húmeda y pegajosa al tacto. Pero lo más perturbador no era la marca, era que esta vez podía escuchar algo más que los sonidos de algo arrastrándose. Eran como susurros, muy bajitos, casi imperceptibles, pero definitivamente voces humanas susurrando cosas que no podía entender. Los susurros venían desde detrás de los contenedores más altos, desde una zona donde sabía que no había nadie, porque yo mismo había revisado. Ahí hacía apenas unos minutos, me acerqué despacio hacia donde venían los susurros grabando todo. Los sonidos se hicieron más claros conforme me acercaba, pero seguían siendo incomprensibles, como si estuvieran hablando en un idioma que no conocía, o como si las palabras estuvieran al revés. Cuando llegué al último pasillo entre los contenedores, los susurros se detuvieron abruptamente, pero en el piso, justo donde habían terminado los susurros, había algo que me hizo soltar la cámara del susto. Era un charco, no de agua, sino de algo espeso y oscuro que se veía casi negro bajo la luz de mi lámpara. El charco estaba tibio, como si acabara de formarse, y tenía un olor metálico muy fuerte. No me atreví a tocarlo, pero pude ver que tenía la consistencia de algo viscoso, como aceite pesado pero más denso. Lo más raro era que el charco se estaba moviendo, no como si algo lo estuviera agitando, sino como si tuviera vida propia. Se expandía despacio hacia los lados, formando pequeños brazos que se extendían en diferentes direcciones, como si estuviera buscando algo o tratando de alcanzar algo. Recogí mi cámara del suelo sin quitarle la vista al charco y empecé a retroceder despacio. No quería darle la espalda a esa cosa, fuera lo que fuera, pero cuando había retrocedido unos 5 pasos, escuché algo que me hizo correr sin voltear atrás. Era mi nombre. Alguien había susurrado mi nombre completo: Carlos Eduardo Mendoza. Pero no había sido una voz normal. Era una voz que sonaba como si viniera desde muy lejos, como si hubiera viajado a través de agua o de algo denso antes de llegar a mis oídos. Corrí hacia la salida del edificio sin parar. No me importó hacer ruido. No me importó que las cámaras me vieran correr como loco. Solo quería salir de ahí lo más rápido posible. Cuando llegué a la oficina, cerré la puerta con llave y me quedé ahí, respirando agitadamente, tratando de procesar lo que había visto. Revisé el video que había grabado con mi cámara. Durante los primeros minutos se veía todo normal. Yo caminando por la bodega,
revisando los contenedores, acercándome al fondo, pero cuando llegaba a la parte donde había encontrado el charco, el video se volvía completamente negro. No era que no hubiera luz, era que la cámara había dejado de grabar imagen, aunque sí había grabado sonido. En el sonido se podían escuchar claramente los susurros que yo había escuchado. Eran voces de varias personas, hombres y mujeres, susurrando al mismo tiempo cosas que no se podían entender. Y al final del video, muy claro, se escuchaba mi nombre completo siendo susurrado por una voz que no reconocí. Esa evidencia me confirmó que no estaba loco, pero también me llenó de un terror que no sabía que existía. Lo que fuera que estuviera en ese edificio sabía quién era yo. Había escuchado mi nombre completo, un nombre que no aparecía en ninguna parte visible de mi uniforme o mis identificaciones de trabajo. El resto de esa noche no hice ninguna otra ronda. Me quedé en la oficina con la puerta cerrada, viendo las cámaras y esperando que llegaran las 6 de la mañana. No podía quitarme de la cabeza la voz que había susurrado mi nombre, y no podía dejar de pensar en que fuera lo que fuera que estuviera ahí. Ahora sabía exactamente quién era yo. Cuando llegó el vigilante del día siguiente, le entregué la bitácora sin decir palabra. Otra vez anoté que todo había estado normal, aunque sabía que era mentira. Pero ¿qué otra cosa podía hacer? Escribir que había encontrado charcos extraños que se movían solos y voces que susurraban mi nombre. Durante el día no pude dormir nada. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esa voz susurrando mi nombre. Decidí que tenía que hacer algo. No podía seguir trabajando ahí sin saber qué era lo que estaba pasando. Tenía que investigar más sobre ese lugar, sobre su historia, sobre qué era lo que había ahí. Antes de que fuera una empresa de productos químicos, fui a la biblioteca municipal y pedí ayuda para buscar información sobre el terreno donde estaba construida la empresa. Lo que encontré me heló la sangre. Ese terreno había sido un cementerio municipal durante más de 50 años, desde 1920 hasta 85. No era un cementerio común, sino uno donde enterraban a las personas que no tenían familia o que no podían pagar un entierro en los cementerios principales de la ciudad. Según los archivos que encontré, el cementerio había sido cerrado en 1975 por problemas de saturación y por quejas de los vecinos sobre malos olores y condiciones insalubres. Los registros indicaban que debían haber trasladado todos los restos a otros cementerios antes de vender el terreno, pero había una nota al margen que decía que el proceso de traslado había sido parcialmente completado debido a limitaciones presupuestarias. Eso significaba que había una posibilidad de que no todos los restos hubieran sido trasladados cuando construyeron la empresa. El edificio número 3, según pude calcular comparando los mapas viejos con la distribución actual, estaba construido exactamente en el centro de lo que había sido el cementerio, donde estaban las tumbas más viejas y olvidadas. Con esta información, esa noche regresé al trabajo con una perspectiva completamente diferente. Ya no era solo miedo lo que sentía, sino también una especie de respeto y tristeza por las personas que tal vez seguían ahí, que nunca habían podido descansar en paz porque nadie se había preocupado por trasladarlas adecuadamente. Decidí cambiar mi enfoque. En lugar de huir o evitar el edificio 3, iba a intentar comunicarme de manera respetuosa con lo que fuera que estuviera ahí. Si eran las almas de personas que habían sido enterradas en ese lugar, tal vez solo querían que alguien las reconociera, que alguien supiera que habían existido. Durante mi primera ronda esa noche, entré al edificio 3 con una actitud diferente. En lugar de caminar con miedo, caminé despacio y con respeto. Cuando llegué al fondo de la bodega, me detuve donde había visto las marcas y los charcos las noches anteriores. Si hay alguien aquí, dije en voz alta, quiero que sepan que los respeto. Sé que este lugar era su hogar antes de que fuera una empresa. No vine aquí para faltarles al respeto o para molestarlos. Solo estoy haciendo mi trabajo, pero entiendo que ustedes también tienen derecho a estar aquí. La respuesta fue inmediata. El aire se volvió más frío, pero de una manera diferente a las noches anteriores. No era un frío amenazante, sino algo más tranquilo. Los susurros empezaron otra vez, pero esta vez sonaban más claros, más pacíficos. Todavía no podía entender las palabras, pero el tono había cambiado completamente. En el piso apareció una marca nueva, pero esta era diferente a las anteriores. No era una línea de algo que se había arrastrado, sino más bien como una escritura.
como si alguien hubiera tratado de escribir algo en el concreto con el dedo. Las líneas eran curvas y suaves, casi como caligrafía antigua. Me arrodillé para examinar la marca más de cerca. Parecía decir algo, pero las letras estaban borrosas y era difícil leerlas. Pude distinguir lo que parecían ser 2 palabras. La primera se veía como gracias y la segunda como recordar. ¿Quieren que los recuerde?, pregunté. ¿Quieren que la gente sepa que estuvieron aquí? Los susurros se volvieron más fuertes, pero seguían sonando tranquilos. Y por primera vez desde que había empezado a pasar todo esto, no sentí miedo. Sentí una profunda tristeza por todas esas personas que habían sido enterradas ahí y luego olvidadas cuando construyeron la empresa encima de sus tumbas. Esa noche terminé todas mis rondas sin ningún problema. El edificio 3 siguió sintiéndose diferente, pero ya no amenazante. Era como si hubiera llegado a un entendimiento con lo que fuera que estuviera ahí. Durante los días siguientes investigué más sobre el cementerio. Encontré listas parciales de las personas que habían sido enterradas ahí, nombres y fechas de gente que había vivido y muerto en Guadalajara décadas atrás. Eran trabajadores, gente humilde, familias enteras que habían muerto en epidemias, personas que simplemente no habían tenido suerte en la vida. Decidí hacer algo que tal vez sonaba raro, pero que sentía que era lo correcto. Compré flores baratas y las llevé al trabajo. Durante mis rondas nocturnas, dejaba algunas flores en el fondo del edificio 3, en el lugar donde había visto las marcas. También empecé a hablarles durante mis rondas, contándoles sobre cómo había cambiado la ciudad, sobre las cosas que pasaban en el mundo, cosas que tal vez les interesarían si todavía podían escuchar. Los fenómenos extraños no desaparecieron completamente, pero cambiaron mucho. Ya no eran perturbadores o amenazantes. A veces todavía escuchaba susurros, pero sonaban como conversaciones normales entre personas que se conocían bien. A veces encontraba marcas en el piso, pero parecían más como mensajes amigables que como advertencias. Una noche, aproximadamente un mes, después de que había empezado a dejar flores y a hablar con ellos, encontré algo que me confirmó que había hecho lo correcto. En el lugar donde siempre dejaba las flores, alguien había arreglado las flores secas de días anteriores en un pequeño círculo perfecto. No era algo que hubiera podido pasar por casualidad o por el viento. Alguien las había ordenado cuidadosamente, como un pequeño altar improvisado. Esa noche, cuando terminé mi ronda y estaba saliendo del edificio 3, escuché claramente una voz que me dijo, «Gracias». No fue un susurro distorsionado como las veces anteriores, sino una voz clara de mujer mayor, como la de una abuela cariñosa. Seguí trabajando en esa empresa durante casi un año más. El edificio 3 se convirtió en mi lugar favorito para hacer las rondas. Ya no sentía miedo cuando entraba ahí, sino más bien una sensación de compañía, como si tuviera amigos invisibles que cuidaban de mí, mientras yo cuidaba de ellos. Don Aurelio se sorprendió mucho cuando le conté todo lo que había pasado y cómo había cambiado la situación. Al principio no me creía, pero una noche decidió acompañarme en una ronda para verlo por sí mismo. Cuando entramos al edificio 3 juntos, inmediatamente sintió la diferencia. El aire estaba tranquilo, no había olores extraños, y aunque sí se escucharon algunos susurros suaves, sonaban como saludos amistosos. «Es increíble», me dijo mientras salíamos de ahí. En todos estos años nunca se me ocurrió que tal vez solo necesitaban que alguien los tratara con respeto. Eventualmente decidí buscar otro trabajo, no porque tuviera problemas en ese lugar, sino porque quería estudiar para ser técnico en algo, y necesitaba un horario que me permitiera tomar clases en la mañana. El día que presenté mi renuncia, fui al edificio 3 una última vez para despedirme. Llevé flores frescas, como había hecho todas las noches durante meses, y les expliqué que me iba, pero que nunca me iba a olvidar de ellos. Les dije que esperaba que la persona que fuera a tomar mi lugar también los tratara con el respeto que se merecían. Cuando estaba saliendo del edificio esa última noche, encontré algo en el piso junto a la puerta. Era una piedra pequeña, pulida y suave, que definitivamente no había estado ahí cuando entré. Era del tipo de piedra que se usaba para marcar las tumbas hace muchos años, cuando la gente no tenía dinero para lápidas de mármol. Me llevé esa piedra a casa y todavía la tengo. La guardo en mi escritorio como un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no podemos explicar completamente, pero que no por eso dejan de ser reales y de merecer nuestro respeto. Ahora, cada vez que paso por la zona industrial donde está esa empresa,
pienso en mis amigos invisibles del edificio 3. Espero que el nuevo vigilante nocturno haya entendido que lo que pasa ahí no es algo de qué asustarse, sino algo de qué cuidar. Porque al final, todos merecemos ser recordados. Todos merecemos que alguien sepa que existimos, aunque sea mucho tiempo después de que ya no estemos aquí. Y esa es mi historia. Pueden creerla o no, pero les aseguro que cada palabra es verdad. Los trabajos de turno de noche te enseñan que el mundo es mucho más complejo de lo que parece durante el día, y que a veces las cosas más importantes son las que no se pueden ver, pero sí se pueden sentir.